Buenos días hermanos, me encantaría compartir un mensaje con ustedes y pensando en ello, la importancia que tiene el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Cómo nuestro Padre Celestial desde el comienzo de los tiempos ha revelado su Evangelio a través de sus siervos los profetas. Dios es nuestro Padre Celestial, nosotros somos sus hijos. Él tiene un cuerpo de carne y huesos glorificado y perfecto. Él nos ama y desea comunicarse con nosotros. Y nosotros podemos hacerlo con Él a través de la oración sincera. Oramos al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, donde le expresamos nuestros sentimientos de gratitud y deseos de nuestro corazón. Luego podemos recibir confirmación de esas oraciones mediante las impresiones espirituales y susurros también que el Espíritu nos da. El gran deseo de nuestro Padre Celestial, tal como está en Moisés 1:39, porque aquí esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Para que se lleve a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, nuestro Padre Celestial dispuso de un plan, que se llama el plan de salvación, el cual nos brindaría la oportunidad de poder regresar a su presencia. La parte central del plan de salvación es la expiación de Jesucristo, la cual incluyó el sufrimiento de Jesucristo en el jardín de Getsemaní, así como también su sufrimiento y muerte en la cruz. Por medio de esa expiación podemos ser librados de la culpa de nuestros pecados y adquirimos la fe y la fortaleza para hacer frente a nuestras pruebas y así de esta manera perseverar hasta el fin y ser aptos de vivir en su presencia, lo cual significa también poder vivir con nuestros seres queridos para siempre, si cumplimos con las condiciones que tiene el plan de Dios. Y las condiciones o reglas del plan están en el Evangelio de Jesucristo, que es lo que nos hace feliz durante nuestra vida aquí en la tierra. Antes de que Jesucristo naciera y hiciera su ministerio terrenal, desde el comienzo de los tiempos, en la manera de mostrar amor, nuestro Padre Celestial revelaba el Evangelio a los profetas en cada dispensación. La dispensación es un periodo dirigido bajo la responsabilidad profética. Esto quiere decir que Dios siempre llamaba a un profeta y a través de ellos se comunicaba con sus seres, con sus hijos. Esto lo hacía mediante el profeta, al cual se le entregaba la autoridad del sacerdocio para que pudiera enseñar el Evangelio y administrar las ordenanzas del Evangelio. Entonces los profetas recibían el Evangelio de Jesucristo por revelación y ellos a su vez enseñaban el Evangelio a los demás y testificaban de Jesucristo como el Salvador y Redentor. El Evangelio de Jesucristo, que es la parte, es el plan de nuestro Señor, comprende en su parte central la expiación de Jesucristo, donde mediante la misma podemos recibir la vida eterna. Si ejercemos fe en Jesucristo, nos arrepentimos, nos bautizamos por inmersión para la remisión de pecados, recibimos el don del Espíritu Santo y perseveramos hasta el fin. En 2 Nefi 31:21 dice lo siguiente: Y ahora bien, amados hermanos míos, esta es la senda, y no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo, por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Y ahora bien, he aquí esta es la doctrina de Cristo y la única y verdadera doctrina del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, que son un Dios sin fin. Amén. Todas las personas tienen el don del albedrío y pueden aceptar o rechazar el Evangelio de Jesucristo. Los que deciden obedecer el Evangelio reciben las bendiciones de Dios, y los que deciden despreciar, rechazar o tergiversar el Evangelio no reciben las bendiciones prometidas de nuestro Padre. Cada vez que las personas deciden menospreciar, desobedecer o tergiversar cualquier principio u ordenanza del Evangelio, cada vez que rechazan a los profetas del Señor o que no perseveren con fe, se alejan de Dios y empiezan a vivir en la oscuridad espiritual. Con el tiempo eso lleva a una condición llamada apostasía. Y cuando la apostasía se generaliza, Dios retira el sacerdocio de la tierra y por ende no pueden haber más ordenanzas salvadoras. En
En la historia bíblica se registran muchos casos en los cuales Dios llama a profetas, les da la guía para que se lleve a cabo su evangelio, como así también se encuentran muchos casos de apostasía. Por ejemplo, el Padre Celestial siempre reveló su evangelio mediante la comunicación directa a profetas como Noé, Abraham y Moisés. Lamentablemente, en cada dispensación, la gente con el tiempo hizo uso de su albedrío para rechazar el evangelio y luego cayeron en apostasía. Así hasta que hasta que vino Jesucristo y él comenzó su ministerio terrenal. Él enseñó su evangelio, realizó muchos milagros, llamó a 12 hombres para que fueran sus apóstoles, a los mismos le puso una mano sobre su cabeza para darles el sacerdocio y que también pudieran predicar el evangelio en todo el mundo. Pero lo que más importa de su ministerio fue que llevó a cabo la expiación. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, realizó todo lo que su Padre Celestial le envió a hacer. Antes de la muerte y resurrección, Él dio a sus apóstoles esa autoridad, como dije antes, y así establecer la iglesia en el mundo. Después de la muerte de Jesucristo, gente inicua persiguió a los apóstoles y a los miembros de la iglesia, y mató a muchos de ellos. Las llaves del sacerdocio fueron quitadas de la tierra, nuevamente. Luego de ello, el evangelio fue tergiversado por los hombres. Esto se lo conoce como la gran apostasía, y duró por mucho tiempo. Así fue que muchos años después, donde un joven llamado José Smith, que perteneciente a una familia religiosa que también estaba en búsqueda de la verdad, y él con el mismo deseo de satisfacer esa duda, asistía a diferentes denominaciones, pero siguió confundido en cuanto a cuál iglesia debía unirse, o sea, cuál iglesia tenía la verdad. Con tan grande confusión, se preguntaba qué podía hacer y a cuál iglesia debía unirse. Así que, en búsqueda de una orientación, leyó en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa escritura lo orientó a él a preguntar a Dios, así que en la primavera de 1820, en una arboleda cercana a su casa, él se arrodilló a orar y en sus propias palabras dijo lo siguiente: vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza. Esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admite descripción. Y uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo señalando al otro: José, este es mi hijo amado, escúchalo. En ese momento Dios el Padre y Jesucristo se aparecieron a José Smith en respuesta a su oración. Jesucristo le dijo que no debía unirse a ninguna de las iglesias, que con sus labios honraban a Jesucristo, pero su corazón estaban lejos de él. Debido a que no estaba el sacerdocio en la tierra, no se podían llevar a cabo ordenanzas salvadoras. Fue entonces que tiempo después, José Smith recibió el sacerdocio arónico por medio de Juan el Bautista. Y tiempo después recibió el sacerdocio de Melquisedec por medio de Pedro, Santiago y Juan. Así fue entonces que nuevamente el sacerdocio estaba en la tierra para que se efectuasen ordenanzas salvadoras del Evangelio de Jesucristo. Y nuevamente estaba el Evangelio en la tierra y se efectuó la restauración del cumplimiento de los tiempos. También podemos conocer en la historia que José Smith tradujo unos anales, unos escritos que pertenecían a profetas del continente americano, otro testamento de Jesucristo, el libro de Mormón. Lo tradujo por el poder de Dios. Y quisiera compartirles una anécdota que tuve en el CCM en cuanto al libro de Mormón. La esposa del presidente estaba entrevistando a los elders y ella en una de sus preguntas me dijo si yo había leído el libro de Mormón por completo. Entonces yo me acordé, reflexioné y pensaba, desde los 8 años que me bauticé hasta ahora que tengo 18, nunca lo leí por completo, siempre leí pedacitos. Y no sabía si mentirle por vergüenza o decirle la verdad, así que le dije la verdad. Después surgieron otras preguntas, la verdad es que no lo había leído. Surgieron otras preguntas que no me acuerdo, pero lo más importante y lo que quiero destacar fue el testimonio que recibí del libro Mormón aquella noche, donde me arrodillé y pregunté a Dios sobre su veracidad.
Pude sentir en mi corazón, en mi pecho, un ardor y una confirmación certera de que el libro era verdadero. Pude sentir la influencia del Espíritu Santo en mi ser, y eso me instó a saber mucho más sobre el Evangelio y sobre la doctrina de Cristo. Sé sinceramente que el libro de Mormón es verdadero. Eso hace que podamos saber también que José Smith fue un profeta de Dios, que Dios lo llamó para que por medio de él restaurara su Evangelio. Sé que Jesucristo vive y esta es su iglesia verdadera. Y comparto todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.